Hola chicos, literatura española 74. Bueno, vimos anteriormente el romanticismo en general, el fenómeno en toda Europa, y ahora vamos ya a centrarnos en España. Vamos a seguir el texto del libro, que así tenemos menos riesgo de ser incompletos. La introducción de las nuevas corrientes que se habían dado en Europa, al otro lado de los Pirineos. En España, el romanticismo se introduce lentamente. Desde 1814, recordemos que estamos en el siglo XIX, aquí, desde 1814, empiezan a difundirse las teorías románticas, la moda, sobre todo las alemanas, y con ellas la defensa de la literatura tradicional española, que había sido, ya lo sabes, puesta a caldo por el neoclasicismo. Entonces, estas ideas venidas de Alemania van a favor, resurgen la literatura tradicional, el siglo de oro, el barroco. Pero hasta realmente la vuelta de los emigrados liberales, que habían sido desterrados durante el reinado de Fernando VII, no se obtiene el triunfo definitivo, y eso sucede o se puede concretar en el 35, en un acto durante el estreno de Don Álvaro, del Duque de Rivas. Bien, causas y etapas del movimiento romántico. Dice, aparte del influjo, que también lo hubo, de los prerrománticos españoles. Es decir, hubo podemos nombrar a unos prerrománticos españoles que ya tuvieron conatos de romanticismo: Cadalso, Jovellanos, Valdés, como prerrománticos. También hay que considerar la labor de ciertos eruditos, que fue la actividad que no se les negó en el periodo del neoclasicismo. Se les había negado la imaginación para hacer literatura, dice, pues vamos a dedicarnos a la erudición. Y esta erudición se volcó muchas veces sobre los periodos anteriores de Edad Media, que serían fundamentales esos estudios eruditos para fomentar también, o para hacer parecer, para ayudar, como abono, para ayudar el nacimiento del romanticismo español. Y muy particular, en el 14, aquí, un cónsul alemán de ínclito apellido, que luego se perpetuaría en su hija. Estamos hablando de Nicolás Boll de Faber. Nicolás Boll, a ver si lo escribo bien, con diéresis, Boll de Faber, sí, con B. Su hija sería Cecilia Boll de Faber, más conocida por Fernán Caballero, la chiquilla novelista, costumbrista, defensora de las esencias españolas. Cuando ya se iba declinando el romanticismo, pasó por un pueblecito manchego y vio un pueblo que se llama Fernán Caballero. Y dijo, mira, voy a coger este nombre para mí. Aquí las faldas todavía no son muy respetadas, un machismo pues de la época, y dijo, voy a cambiar mis faldas por los calzones de un Fernán Caballero.
Y ni corta ni perezosa se puso ese seudónimo con el que ha pasado a la historia. Pues esa era la hija de Nicolás Bol de Faber, este cónsul, que había venido a defender los intereses de su empresa en el sur, el Jerez y todo aquello, con los vinos y demás. Dice, un alemán residente en España. Este alemán, haciendo caso omiso de todas las pullas que se lanzaban contra nuestro teatro barroco, contra Calderón, contra Lope de Vega, etcétera, etcétera, se permitió el lujo de contradecirles y de decir que aquel teatro había sido lo mejor que España había producido. ¡Oh, dónde va este alemán! ¿Qué sabrá él? Bueno, Nicolás Bol de Faber incluso se centró principalmente en el teatro calderoniano. Bueno, originó una polvareda y una polémica enorme. Tras Nicolás Bol de Faber, Agustín Durán prosiguió también la labor de defensa de nuestro teatro y editó un romancero, donde estaban las esencias de nuestra épica de reconquista. El romancero viejo lo editó. Hasta que en 1834, es decir, eso sucedió hasta Bol de Faber y Agustín Durán, rellenaron este espacio. Hasta que en el 34, Alcalá Galiano, Alcalá Galiano, publicó en el prólogo de la obra El Moro Expósito, que no era suya, que era del Duque de Rivas. Pues en ese prólogo fue el primer petardazo de salida del romanticismo liberal. O sea, ya dijo, esto ha llegado, esto está aquí y tenemos que asumirlo, tenemos que cogerlo. Y además coincidió ya con el regreso de todos los expulsados, de todos los desterrados que Fernando VII había mandado y que fueron a parar unos a Inglaterra, otros a Francia, Alemania, etc. Entonces, aquí, con la vuelta de amnistía de todos estos desterrados, volvieron. Y entonces ya podemos señalar años 34 y 35 como el auténtico nacimiento del movimiento romántico en España. Las represiones absolutistas de Fernando VII obligaron en España entre el 14 y el 23 a una serie de escritores liberales que en el extranjero pudieron entrar en contacto con el nuevo espíritu y conocer el entusiasmo que suscitaba en toda Europa la producción literaria de nuestro siglo de oro. O sea, que se quedaban pasmados diciendo, ya ves tú, en España están poniendo de chupa de domine, como se suele decir también, a nuestro teatro barroco, y aquí, en el extranjero, están todos diciendo que qué maravilla de teatro. Y vuelven en el 34, fecha que viene a coincidir con el fin de la etapa absolutista. Fernando VII muere, el comienzo del movimiento romántico en nuestra patria. Hasta 1850, es decir, hasta mitad del siglo, pueden destacarse tres etapas, del 35 al 50. Primero, 2 décadas, es decir, 20 años, desde el 10 hasta el 30, las décadas del 10 y del 20. Es decir, 1808, 1815, hasta el 20. Vamos a poner desde 1800 hasta el 1820, 2 décadas. 2 décadas. Época de polémica, sobre todo en torno a las ideas románticas. Que pasan, que no pasan, que son admitidas, que no son admitidas, que son buenas, que no. Y
entran traducciones, o sea, polémica y traducciones de obras extranjeras. Todavía no se producían en España. Los defensores del romanticismo acogen las tendencias, sobre todo de las pasadas extranjeras, las menos impactantes. ¿Cuáles? Las de tipo conservador. Es decir, que aquí, sobre todo, dieron paso al romanticismo de tipo conservador, que sería menos contrariado y menos rechazado que si hubieran pasado directamente a la parte liberal o reformista. Luego está la década del 30, de 1830, o sea, que fueron 20 años, aquí fueron 10, la de 1820, coincidiendo aproximadamente con el reinado de Fernando VII, la década del 30, Fernando VII hemos dicho que ya había acabado con esta, entonces viene ahora, como él no dejó descendencia, dejó descendencia, pero muy jovencita, la reina Isabel, entonces rige su madre la regencia, coincide esta segunda periodo del romanticismo, de 1820, de 30, con esta década, la regencia María Cristina, la regente María Cristina. Comienzo de la producción original. Empiezan a producirse ya producción española. Aquí eran traducciones, aquí no. Aquí ya producción propia, sobre todo con el duque de Rivas. Con el duque de Rivas en el 35. Rivas, Larra y Espronceda. Como el movimiento literario, vamos a empezar por géneros literarios, el primero de los cuales va a ser, como en otros movimientos, la prosa, pues empezaremos a continuación con Larra, dejando a continuación Espronceda en la poesía y el duque de Rivas en dramaturgia. Y por último, el tercer periodo, que es el de la década de los 40, de 1840, primeros años de la niña de la reina Isabel II. Cede el estruendo de la etapa anterior, donde tenían que haber forzado mucho la máquina para imponerse, y aquí ya con más serenidad, como diciendo, bueno, esto ya está aquí, ya ha llegado, vamos a respetarlo y vamos a ver qué es lo que hacen. Entonces se nacionalizan los elementos importados. Los elementos importados de Alemania y todo esto, entonces ya experimentan una nacionalización, un hacerlo nuestro. Se nacionaliza las ideas románticas. Y sobre todo, así como aquí, en este periodo, Larra y Espronceda, por la fuerza del impacto para romper aquella inercia que había de resistencia a las ideas románticas, se entregaron al reformismo y al liberalismo, es decir, no conservador, pues cuando ya el romanticismo dice, bueno, ya estamos instalados. Pero ¿cuál es lo más nuestro? Lo antiguo, Edad Media, Siglo de Oro. Entonces toma de nuevo tintes conservadores, especialmente con Zorrilla, y con Gil y Carrasco. Con Zorrilla y con Gil. O sea, estas tres son las dos primeras décadas, hasta las décadas del 10 y las décadas del 20, donde hay polémica y solo se admiten o llegan las
traducciones y, lógicamente, son más permeables a la sociedad española las tendencias conservadoras y de resucitar nuestro antiguo teatro. En el 30, la explosión. Un hecho puntual, Alcalá Galiano, el prólogo del mono expósito del Duque de Rivas. 3 personajes en esta década del principio de la explosión del romanticismo: Duque de Rivas, Larra y Espronceda, estos 3 reformistas. Y por último ya la consolidación. Esto había sido con la regencia de María Cristina, entonces ya entra su hija, aquí Isabel II, y ya los elementos se nacionalizan, pero prefiriendo los tintes conservadores, que se concretan en Zorrilla y en Gil y Carrasco. Dice, significación y valor del romanticismo español. Es decir, ¿qué importancia tuvo el romanticismo español en el total de nuestra literatura? Dice, la época romántica representa en España un verdadero resurgimiento literario tras la larga decadencia iniciada a fines del siglo XVIII. A todas claras, coincide con otros muchos en que el neoclasicismo en España, impuesto forzosamente por Francia especialmente, solo supuso un descenso de nuestra producción literaria, y que el romanticismo cambia la curva, cambia la tendencia y empieza a subir. Entre las causas que quizás contribuyeron a que pudiera superarse el bache del último barroco y de los intentos a menudo fallidos del neoclasicismo, tal vez se halle la coincidencia de ciertos criterios estéticos del romanticismo con algunos rasgos de la tradición artística española. Es decir, esto que nos viene, nosotros ya los teníamos. Libertad de producir. Más libertad que hubo en el barroco español. Imaginación. Estilo dinámico y expresivo. El barroco español, el siglo de oro. O sea que apego a lo local, incluso al regionalismo, por oposición a aquel universalismo que pretendía meter Napoleón. Nosotros tenemos numerosas muestras en nuestro siglo de oro. Es decir, vieron que el romanticismo tenía muchas similitudes con nuestra mejor tradición literaria. Y esto le sirvió de colchón, de recibimiento al romanticismo en España. No obstante, hay que reconocer que nuestra literatura romántica, aunque pueda representar un verdadero avance, un principio de su vida respecto de la anterior neoclásica, dice, no ofrece todavía nada comparable a las mejores producciones del siglo de oro. Es decir, si la gráfica del siglo de oro se había quedado ahí y el neoclasicismo solo supuso una bajada, el romanticismo inicia una subida, pero no va a llegar a las cotas que había llegado el siglo de oro. En cuanto a su duración, atentos, aunque su periodo de plenitud abarque tan solo unos 15 años, mira, 35 a 50, unos 15 años, el gusto romántico siguió vigente en una forma u otra durante todo el reinado de Isabel II, que muere en el 68, es decir, periodo álgido, 15 años, pero continúa
prácticamente durante todo el reinado, hasta el 68, el reinado de Isabel II. Coexistiendo, como casi siempre, imbricándose, como las tejas, una por encima y otra por debajo, pero las dos ahí. ¿Con qué? Con el siguiente periodo, que va a ser el gran realismo. El realismo, acabó sustituyéndolo durante el último cuarto de siglo. Es decir, del 75 ya al 900, prácticamente ya todo era realismo. La teja nueva. Realismo. Época, políticamente hablando, de la Restauración. Pero ciertas actitudes iniciadas por el romanticismo en España continuarán manifestándose hasta el punto de que, por ejemplo, ciertas actitudes, por ejemplo, la expresión de lo íntimo, de la intimidad, gusto por lo original y lo espontáneo, y no lo superfluo ni lo engolado, sino lo espontáneo, lo íntimo. Este gusto, dice, continuarán manifestándose. Ya no se pierden en la literatura española, hasta el punto de que aún puede observarse en la literatura de nuestros días. El gusto por lo íntimo, por lo espontáneo, aquello surgió en el romanticismo y ha perdurado hasta nuestros días. De hecho, hoy decir a uno que eres un romántico no es algo peyorativo. Casi siempre se lo decimos como alabanza, reconociendo que aquellos valores siguen estando y son buenos. En fin. Y hasta aquí una introducción al romanticismo español, y en el vídeo siguiente vamos a pasar ya con Lara.